Hola, hola. Estamos en otro viernes viajeros, para compartir con ustedes e inspirar a que se muevan de sus casas, empiecen a aventurarse por la vida. Así que estamos esperando a Denise que se conecte, vamos a conversar con ella. Él me va a pedir, tengo que ponérmelo. Ahí estamos. Hola, hola. Hola, feliz viernes. ¿Cómo están? Dame un segundo para poner Ahí, la a ver, cámara. estamos, ¿me escucháis? Sí, Súper. te escucho. Bueno, hola, ¿cómo estás? Hoy he tenido un Sí. día de aquellos. Sí, no he parado en todo el día. Hoy me puse un filtro porque estoy destrozada, para que lo sepan. Ahí, mira, ahí rojita mejor. Eh, pero estamos listas. Hemos preparado Bonita, este tema con mucho cariño, así que estamos listas para para viajar conversar un con poquito. ustedes. Sí. Nos vamos a entretener hoy día, entretener con la tragedia. Ah, sí. Sí, estuvimos hablando con Denise de qué hablábamos hoy, para ir ordenando todos estos viajes que hemos tenido. Y se nos ocurrió que como las dos somos mujeres, y bueno, y uno de los conflictos grandes de viajar siendo mujer, sobre todo sola, es viajar siendo mujer sola. Todo lo que esto significa. La frase lo Entonces, dice todo, sí. claro, porque es cierto. O sea, Mm, sí, uno es, por mucho que uno sea muy chora, muy valiente, una mujer sola es infinitamente más vulnerable que dos mujeres juntas o que un hombre solo. sí. Entonces, eh, queríamos, de alguna manera, es como compartir, a ver, ¿qué es lo que me interesaría a mí que conversamos? Aparte de las anécdotas que quedamos de contar. Eh, Uno es incentivar a que viajen, pero Independiente entendiendo, de lo que digamos hoy día, las queremos claro, incentivar a que viajen. y No nos escuchen. incentivar a que uno tiene que estar alerta. Un viaje te ayuda a despertar, no estás ahí en la casa de papá y mamá, sino que tienes que estar Mm, alerta y tienes que considerar muchas variables. Eh, es parte del aprendizaje. Uno saca la sin guerrera duda, interna cuando se te presenta el peligro, ¿no? sí. Pero lamentablemente somos más chiquititas, más... No quiero Sí. decir débiles, no quiero poner esa palabra porque creo que es incorrecta. Eh, pero obviamente si vienen dos tipos y te agarran, cagaste. Y Con eso uno es, solo, no es con uno, necesario sí. dos. No, uno a Sí, veces, uno puede valerse con uno a veces. Bueno, sí. pero eso sí, queremos incentivarlas, a pesar de todo lo que digamos hoy día, que no se use en nuestra contra, y queremos que todos viajen. Eso. Además, además de sentar el precedente de que nosotros, las dos, bueno, yo quizás soy un poco mayor, entonces quizás viajé más antiguamente, pero igual Mm. las dos viajamos en la era donde apenas existía, no sé, por mi parte apenas existía el correo electrónico Sí, y el por mi teléfono, parte el teléfono fijo. existía cuando yo empecé a viajar, pero cuando empecé a viajar lejos y fuera, no tenía internet. No tenía Claro. teléfono con internet. Tenía que andar con Había que ir mapa y a ahí los y cybercafés. te perdiste. ¿Ah? ¿Te acuerdas de los cibercafés? Sí, pues. Eso ya no existe, ¿no? Todavía, no, sí a veces, Que en uno la playa. llegaba, sí, sí, Sí. sí, pues teníamos que, para mandar mensajes, o sea, antiguamente mi primer viaje no existía ni eso. No, pues. Era solo Tú, con tú en llamada qué, por teléfono fijo. para la gente que no nos escuchó la última vez, ¿tú como a qué edad tú ya empezaste a viajar o en qué años empezaste a viajar? Mi Para que primer hagamos un viaje recuento fuera, chiquitito. mi primer viaje fuera de Chile fue a los 20 años. Eso Mm, fue complicado. en el 1992. Así que Mm, mi madre me super persinó y cuando llegamos, lo primero, obviamente que lo primero es buscar dónde vas a dormir, a alojar. Y mm, al día siguiente sales a buscar un teléfono público, que ahora claro.
prácticamente los jóvenes no conocen. Y ahí llamar Mm, con monedas, avisar, estamos vivas, llegamos, sí. pero todo se basaba en la confianza de los padres con uno, y lo otro eran las postales. Cuando hacías viajes Mm, largos eran mandar postales, mm. que se Qué demoraban a bonito, veces una igual. semana, 2 semanas en llegar. Sí. Yo creo que ese soltar de las madres, de los padres, eh, te da mucho ánimo, te da mucho confiar en uno mismo. Como cuando te dicen, ya, ok, está bien, me da miedo, porque obviamente yo no soy mamá, pero tú sí, me imagino que todo lo que uno carga en esa mochila de miedos. eh, y creo que ese soltar debe ser tan enriquecedor para los dos lados. Enriquecedor para el que viaja, que dice como, oye, ya soy, que lo hemos hablado antes, como el viaje del guerrero, ¿sabes? Como ya soy, ya estoy en este sendero de la adultez. Y para las madres puede ser más con las hijas mujeres, porque las madres saben lo que es ser una mujer y estar sola y desvalida, entre comillas, y soltarlas debe ser muy enriquecedor también. No sé si has tenido esa experiencia. Sí, mira, de alguna manera, eh, viéndolo con mi madre, conmigo, y yo tengo una hija mujer, 2 hombres y una Mm, mujer. eh, una de las cosas que, para empezar, antes de la historia nuestra, es decirles mm, a las mamás que cuando el momento es inevitable, va a llegar, donde los hijos van a hacer su primer viaje, van a hacer su primer paseo, y no se puede depender de la comunicación por un teléfono, mm, no, porque la verdad es que el teléfono no ayuda en nada, no es un arma, no va a defender al niño del problema, no al joven, sino que sí, es enseñarle desde chiquitito a valerse por sí mismo, a estar atento, a estar despierto. Yo le digo a mi hijo, cuando salga a la calle, ojos en la espalda. Y ahora ujú, que andan con los teléfonos, le digo, el teléfono no lo sacas en la calle, tienes que estar. Y enseñarle todos los trucos para que estén vivos, que no estén así pajaroneando, confiando que no les va a pasar nada porque a mí no me toca. mm, Y, y aprender a que los niños aprendan, cosa que cuando venga ese momento, uno sabe que lo hizo bien. Le enseñaste a ujú, tu hijo a estar sí, atento a los peligros, no esperar lo peor, exacto. pero estar atento a los peligros y saber cómo sortear, saber cómo salir de ellos. Por ejemplo, enseñarle Salir que si con tú ves gracia. peligro, claro, si ves Mm, peligro y ves gente o una situación peligrosa o gente que corre para el otro lado, no te arriesgues, sí, sigue tu intuición. Si de pronto tienes que cruzar por una calle y ves un grupo de tipos que vienen contra, hay gente que dice, no importa, lo voy a hacer No, es mejor evítalo, siempre mejor evita meterte y que deja que pase. eso pasa mucho también cuando uno es joven, que uno dice como, no, si yo puedo, porque yo puedo, pero no eres tú contra los Sí. otros. Entonces, es mejor la cobardía en ciertos momentos de la vida. Claro. Yo le enseño siempre con zapatillas, nunca con tacos, nunca chala, no viajen nunca Mm, con, con alpargatas, con chala. Eso es para cuando estás ya en la playa tomando sol, pero si estás claro. viajando, siempre con buenas zapatillas para correr. eh, Siempre estar atento como los gatos, no necesitas estar tenso. Puedes estar relajada y mientras más relajada, más Mejor. atención puedes tener. Lo que Y dijiste tú usar es la atención. importante, la intuición, la intuición. La intuición te puede salvar de muchas cosas. Vamos a contar algunas historias nosotras bueno, en las que nos han Sí, pasado algunas cositas, pero aquí estamos, aquí vivitas y estamos, coleando. llegamos. La estamos Sí, contando. son esas experiencias las que te despiertan, las que te avivan y uno dice, oh, así es el Sí. mundo, esto me puede pasar, me salvé jabonado, como decimos Mm, acá, me salvé eh, y para la siguiente voy a estar más atenta. mm, Siempre es bueno contar no solo lo terrible que uno le pasa, sino el cómo uno sale de ahí, porque en el sí, momento en que el peligro se presenta es donde realmente nos vemos las caras. Hay gente que reacciona muy mal, hay gente que se paraliza, que pueden ser muy valientes con todo y hablan mucho, pero en el momento del peligro se paralizan.
y otros que, dentro Lo de lo que me contrario. incluyo, que siempre fui Yo muy también. tímida, yo siempre fui muy tímida, muy bajo perfil, pero cada vez que me encontré con asuntos de peligro, mi manera de reaccionar a mí me sorprendía, Mm. ¿no? Como, A como, mí me como Neo en sorprendió Matrix, también. ¿no? Claro, Claro. eso mismo. La fuerza que uno saca y uno ahí ve su real fuerza. Es como, wow, esto era yo. Como que te sale el Super Saiyajin. El Bueno, poder. habíamos conversado de contar al menos una anécdota cada quien Ujú, sí. de la que, en la que sorteamos y salimos y aprendimos. Y Cuéntame vivimos una. para contarlo. ¿Ah? Sí. Ya, yo estoy Cuéntame entre una. dos. Ya, mira, te voy a hacer elegir. Te voy a hacer elegir. Te voy a hacer elegir entre una en la que no pasó nada, que fue muy peligrosa y que no pasó nada finalmente, y entre la otra que sí pasó algo. Ya, pero cuéntate primero la que no pasó nada, para ir de poquito. Ya, ya. La que no pasó nada. Tengo muchas historias de viajes en los que pasaron cosas, pero son viajes en los que estaba con otras personas. Entonces, solo para efectos de este relato, les voy a contar una en la que estaba sola. Estaba sola. Eh, yo viajé desde Uruguay, desde el sur de Uruguay, que es el último viaje grande que hice, desde el sur de Uruguay hasta México, por tierra, casi todo por tierra, que fue un viaje de un año y tanto por Latinoamérica. Lo único que no hice por tierra, obviamente, el Darién, porque hay que cuidarse, que es la frontera de Colombia con Panamá, que ahí no salís viva, o sea, no, ahí no estaríamos para contar. Pero sí crucé muchas fronteras sola y yo estaba como en esta onda de superpoder. De a mí no me está pasando nada, no me pasaba nada hace mucho rato. Entonces era como, no me está pasando nada, no me está pasando nada. Y yo creo en un lugar que se llama, sí, se llama Bonito. Venía de un lugar que se llama Bonito, que había tenido un viaje fantástico, muy bonito, realmente muy bonito. Y me tocó cruzar la frontera de Brasil con Paraguay, que es en un lugar que se llama Punta Porá. De que se La me va la frontera de señal de Brasil repente y no sé si soy yo o es tu internet. creo que es el tuyo, porque yo te veo media pixelada. Sí, a mí me pasaba eso contigo. Ah, chuta, entonces el de las dos. Me voy a ¿Está ahí acercar más mejor? aquí en mi terraza. Me voy a A ver poner si aquí en mi tengo... terraza. No, yo tengo internet bien, dice. Ya, dale, dale, cuenta. Entonces, quizás era yo nomás. Vamos a acercarnos aquí al Ojalá. wifi. Bueno, y pasé por Punta Porá, que el único bus que salía para el siguiente destino que yo tenía que tomar salía a las 5 de la mañana. Lo que quería decir que yo tenía que salir del hostal donde me estaba quedando a las 4:30 de la mañana. En el hostal no me ayudaron mucho. Intenté conseguir un taxi, intenté conseguir quien me llevara, intenté muchas cosas. Yo había recorrido, es una carretera, a ver, para que se imaginen, acá está Brasil y acá está Paraguay, y hay una carretera grande, como la Panamericana, ponte tú, que divide esas dos cosas. Pero tú puedes cruzar tranquilamente, porque no está la policía ahí, es una cuestión muy extraña. Y hay mercados, entonces la gente cruza de acá para allá para comprar en unos supermercados grandes que hay en Paraguay y no en Brasil, y se van y cruzan. Pero se ve que es un ambiente picantoso, es como, a ver, para la gente que vive en Santiago es como ambiente de 10 de julio, ¿cachai? Te suena como harto hombre, harto maestro, arreglando autos, harta grasa, harto comercio. Ciudad de Tiene, México tiene hay ese, harto barrio, sí. bien Para harto los barrio así. mexicanos. Eh, Y el único bus era a las 5 de la mañana y el terminal de buses quedaba, ponte tú, caminando, que era la única opción que tenía, quedaba caminando a 15 minutos. Pero eran los 15 minutos del terror. O sea, eran 15 minutos en oscuridad completa, caminando por un pasadizo así que había entre medio de las dos autopistas y que estaba lleno de pasto, de maleza, así como de paja, y el pasto me llegaba hasta arriba de las rodillas.
Esa era la solución. Entonces yo agarré mi mochila y dije, ya, voy a salir con un miedo. Es que yo creo que no he tenido más miedo nunca, te lo juro, con un miedo que tenía como helado el corazón, no sé cómo explicártelo. Sí. Y con la mochila, y con una mochila atrás que era, no sé, de unos 30 litros más o menos, y una mochilita adelante, en la que tenía todo, tenía toda la vida, o sea, tenía el computador, tenía la plata, tenía toda mi vida estaba ahí. Y me pongo una atrás, me pongo una adelante, y me acordé de como de el maestro de Goku, el que tiene como una caparazón de tortuga, ¿cachai? Ya. ¿Te acordáis de ese? Y dije, ya, pues esta es mi caparazón, voy a caminar con ella. Y soy invisible. Y empecé a caminar repitiéndome ese mantra, soy invisible, soy invisible. Pasaban los autos y cualquier auto me podía agarrar y yo pensaba, porque ahí se dan secuestros en esa frontera. Eh, Hay laguna, es una frontera bien inhóspita, la verdad. Y yo pensaba, soy invisible, soy invisible. Y caminaba, caminaba, caminaba. Y sudaba frío. Y como a los 10 minutos tenía que yo cruzar una callecita y después de esa callecita ya me quedaban 5 minutos para llegar al terminal de buses. Y se para un auto al lado mío. Y yo así, es que no te imagináis el terror que viví en ese segundo. Se para un auto y abre la puerta del copiloto. Y yo tenía los ojos llorosos, o sea, era un terror físico, mental, era una cuestión bien tremenda. Dije, cagué, o sea, dije, cagué, pues. Aquí se terminó el viaje, se terminó la vida, estamos listos. Ha sido bonito, gracias. Eh, y se abre la puerta y me mira un hombre lindo, ¿cachai? Lindo. No, no lindo como de lindo, que rico Sí. físicamente, pero me mira, eso era un hombre lindo, te lo juro, como un hombre luminoso. Eh, y me dice en portugués, me dice, hola. Y yo hablo un poquito de portugués, entonces le digo, hola, temblando, así, temblando. ¿De qué estás haciendo aquí caminando? Y yo sentía como una luz que emanaba del auto, es que te lo juro que fue una cuestión muy, muy heavy. Y yo le digo, es que no puedo encontrar un taxi, tengo que llegar al terminal de buses ahora y esto fue lo que pude hacer caminar. Y me dice, yo sé que tú no me conoces, pero este lugar es muy peligroso y yo te quiero llevar al terminal de buses. Acabo de dejar a mi polola, que es paraguaya y que está al otro lado de la frontera, y por eso estoy tan tarde, porque la vengo a dejar a ella y después ahora me voy a mi casa en Brasil. Yo sé que tú no me conoces, pero por favor súbete al auto. Y yo le creí, pues me subí. Y, y me senté en el auto y yo tiritaba, bueno, se me cayeron las lágrimas. Y le digo, es que no sabía el miedo que tenía. Me dice, no, sí, está bien tener miedo porque es para tener miedo. Y me llevó al terminal, le agradecí, yo creo que le debo haber dicho gracias unas 20 veces en los 5 minutos que estuvimos juntos. Me llevó al terminal, yo me bajé tiritando. Y yo nunca he sido creyente mucho, pero ese gallo fue un ángel, o sea, eso fue un ángel para mí. Fue súper fuerte. Llegué al terminal, dejé mis cosas, tenía tiempo y me puse a llorar, pero como un llanto de acá, como del alma. Pero no llorar de pena, como llorar de agradecimiento, de estar viva, de tener esta vida y de estar bendecida. Mm. ¿Cachai? Fue súper fuerte esa experiencia. Fue muy linda al final, pero, pero muy fuerte. Y no pasó Sí, pues, nada. no pasó nada, pero pasó. Sí, Pasó porque de esa es la todo, pero no cuestión, pasó nada. el otro lado de que cuando uno viaja, también uno, sobre todo por ser mujer, yo no sé los hombres, pero
por ser mujer, como uno pasa muchos miedos, muchas inseguridades, aparecen personajes. Y para mí, en mi primer viaje, me di cuenta de que uno se topa como con ángeles y demonios. Sí, Y que uno dice, sí. están hechos, ¿existirá esta persona como ese hombre? ¿Existirá? ¿Se apareció para mí? Eso, sí, ¿Cierto? Sí. exacto, o sea, sí. Mira qué bonito. Y Mm. además, qué loco, porque la historia que tenía elegida tiene una carretera súper parecida a la mía. Pero es un poco más larga la historia, pero esta vez yo no viajaba sola. Fue mi primer viaje con mi amiga, nosotros estudiábamos teatro y nos fuimos a Brasil. Y teníamos pensado estar en un solo lado, pero después se fue alargando y llegamos y viajamos montones. Y nos habían recomendado de un lugar al otro, y bueno, en otra historia que da para otro cuento, conocimos como un guardia que hacía guardia por la playa. Y él nos dio alojamiento con un grupo de gente y en la mañana a mí y a ella, súper lindo, él nos llevó a desayunar y nosotros le habíamos dicho que queríamos llegar a cierto pueblo y que queríamos hacer de algún camionero. Entonces él nos llevó a una estación de servicio donde estaban los camioneros temprano en la mañana Bueno, y él dijo, miren, déjenme hablar, y él se bajó, súper buena onda, habló con un camionero y el camionero dijo, sí, nosotros vamos. Él vio todo el trayecto, partíamos en la mañana y llegábamos antes del atardecer a esta ciudad. Así que nos despedimos, nos subimos las bien. dos en el mismo camión y el camionero muy simpático. Eh, y paró, no sé, como ponte tú que 2 horas y después se detuvo para tomarse un café y ahí paró otro camión. Y ahí aprendimos que en general los camioneros viajan juntos, son dos camiones, usualmente, no siempre, pero usualmente son dos camiones Sí. que van juntos. Entonces cuando se pararon a tomar café, el otro camionero que no lo conocíamos nos dijo, oigan, pero una de ustedes se podría venir conmigo para ir conversando. Y bueno, esta dupla con mi amiga siempre funcionó así. Ella era la que se atrevía, se arriesgaba, para mí siempre era como la que se asomaba como al mundo de lo infierno un poquito, pero Mm, que nos hacía tener ciertas aventuras. Y yo era el angelito que decía, no, nunca fui un cobarde, pero sí le decía, no, hasta aquí nomás. Entonces, y mm, ella se iba a ir con el otro camionero. Le dije, no, las dos juntas. No nos vamos a separar. Que no te mm. convenza, porque daba pena. Decía, no, que estoy solo. Sí, bueno, la cosa es Qué que nos pena. fuimos con el otro camionero, igual las dos juntas, ¿Ya? y, y nos encontramos con un accidente. Y eso hizo que todo se retrasara. Ujú. Entonces, como 1 hora antes de llegar a la ciudad que teníamos que llegar, se puso a llover también, se oscureció, se puso a llover, lluvia brasilera, que para los chilenos es como que, Como eh, lluvia con balde, pero real. sí, sí, que llueve para arriba. Sí, para todos Entonces, lados. y ahí él, sin decirnos nada, nosotros veníamos detrás porque ellos tienen una cama, ¿cierto? Entonces nosotros Mm. veníamos todo el tiempo, generalmente atrás, riéndonos y qué sé yo, y, y él se detiene en una estación de gasolina de esas de películas gringas de terror, oscura, La en la casita negrura cerrada. Sí. total, y nosotros quedamos así y le dicen, chicas, yo no doy más, yo necesito dormir, y mañana a las 5 de la mañana él retoma y en 1 hora llegaríamos a la ciudad. Y nosotros nos quedamos, y ahí nos empezamos a poner un poquito nerviosos. Mi padre, que tuvo camiones, me había dicho, mira, los camioneros siempre son buena onda, tú les haces dedo, les pides que te lleven, siempre son buena onda, pero si ellos pueden, siempre van a intentar a ver si tienen la facilidad de algo, un Mm, besito, alguna cosa. En ese momento como que me empezó a resonar lo que decía mi padre. Yo dije, bueno, no significa nada, se va a dormir. Y ahí él dice, bueno, me voy para mi cama. Entonces él se va para la cama y nosotros dos nos sentamos cada una, yo en el asiento del piloto y ella en el copiloto. Y llovía, y había una gotera dentro del camión, corría el agua, yo no puedo dormir, es mi problema, yo no puedo dormir si no estoy horizontal. horizontal. ¿Ya? Hay gente que puede dormir sentada, yo siempre me tengo que apoyar o en la ventana o en alguien. Y Mm, estaba con el manubrio, entonces no me podía quedar dormida, pero imposible. Y, y bueno, todo en ese tiempo para mi amiga y para mí todo era el nervio y los miedos lo resolvíamos con risa, nos reíamos mucho de las situaciones. Entonces ella se empezó a reír y nada, no nos podíamos quedar dormidas. Y ahí el camionero
nos dice, oigan, pero si quiere, si están incómoda, una de ustedes se puede poner Véngase aquí para acá. conmigo. Y mi amiga siempre pone la cara Puta. de podría ser. Y yo, mira, no, no, no. Entonces decía, sí, no, no hay problema, yo me corro, la cama es ancha, no les voy a hacer nada, tranqui, decía, muy Mm. amable él. Yo le dije, no, Caracola, no, no, mi amiga Caracola, le decía, no, no, no. Y, y en un momento, eh, no sé cómo cambió la cosa, que nosotros estábamos muy nerviosas, llovía mucho, y el camionero se pone sobre su codo, así como muy, muy, muy sexy, y nos dice, en portugués nos dice, ¿Você ha transado? Que se supone que es como si hemos tenido sexo nosotros, ¿no? Y yo, como soy de ahí fue, yo creo que una de las primeras veces que me encontré donde yo no iba a esperar que la Mm. situación empeorara. Mm. Entonces miré a mi amiga y le dije, nos vamos. Y ella me mira y me dice, ¿pero cómo? Y yo saco mi cortapluma, le digo, ponte los zapatos, porque andábamos, nos habíamos descalzado. Y el camionero ve mi reacción. Mi reacción fue así como súper young, súper de De una. protectora. Mm. Le digo, te pones los zapatos, agarra la mochila. ¿A dónde? Nos bajamos, le digo yo. Y él se empieza a reír, se empieza a reír. Sí, fue que no me acuerdo muy bien cómo fue que se inició. Si, no, si creo que mi amiga se pasó para atrás. Si fue, uno lo borra. Sí, po. Creo que mi Y amiga una se pasó edita, para después, atrás. después te contáis unas Sí, sí, historias. sí. Y más Yo encima, siempre ¿cuántos como que años, po? le resto importancia, pero mi amiga que Sí. arriesgada siempre se fue para atrás, como que se sienta con él y creo que él le hace como un cariñito en el brazo y me pone una cara y ahí yo reaccioné y le Mm. digo nos vamos, porque me acuerdo que cuando yo le digo nos vamos y ponte los zapatos, ahí el tipo se sienta y dice si habíamos transado alguna vez, pero todo esto él con mucha calma, súper tranquilo y relajado. Yo no. Bueno, la cosa es que agarramos las mochilas y nos bajamos del camión ¿Ya? y, y llovía, y nos fuimos a esta estación de servicio que era, te juro que es de las películas de terror de martes 13, era Peor, horrible. sí. Acá en Es Chile como, no, tenemos, no me bueno, mató el camionero, pero me va a matar cualquier cosa. exactamente, nos bajamos, es de esta, que acá en Chile, que esto para la gente que, bueno, en Chile las estaciones de servicio durante los últimos 20 años se han transformado en Son otra cosa. verdaderos malls, Sí. son espectaculares. Luminoso. Sí. Luminosos, con 24 horas, con tienda, con gente que te atiende, con baños, para estacionar, te puedes dormir en el Todo. estacionamiento, es increíble. Esta gasolinera era como era las gasolineras aquí en los años 70, 60, Sí. como las películas de terror. La cosa es que nos metemos a la tiendita y había un tipo que como que no estaba, pero se asomó y le llamó la atención que nosotros estuviéramos ahí, yo con la corta pluma. Y ahí yo cometí un error, que me encabroné tanto, que le dije, no, yo esto no va a quedar así, porque me dio rabia la situación en la que nos puso el camionero. Ahí la cagaste, sí. Al hacer eso, nos empujó a Mm. bajarnos del camión una hora antes de llegar, en plena, no sé, eran las 2 de Sí. la mañana, 12 de la noche, lloviendo. Entonces me enojé tanto que le dije, yo me voy a vengar. Esto no lo hagan. Es la estupidez más soberana, porque en esa ¿Qué época, edad acá en tenía ahí? Chile, ¿Qué edad yo tenía? tenía 20, Ya, pues sí, chica. química todavía. No, y siempre fui muy iracunda yo. Ah, Los camiones acá les ponían unas lonas bien al lote, pero allá las lonas eran como son ahora, que son como bien mm. perfectitas y con sus amarritas bien cuadraditas. Entonces yo me enojé y en un momento me fui escondida y con la corta pluma Oh, la cabra chica, pesada. le corté las tiras a la lona del camión. Eso fue un error muy estúpido de ¿Y te jovencita. pilló? Espérate, pues. Y después nos fuimos de Ya. vuelta, nos sentamos y ahí me acuerdo que nos dio ganas de hacer pipí, de orinar. Y no había ni baño, el baño era de esas cosas Sí, pues. fétidas, así, pero era toda película de terror. Me acuerdo que nos turnamos, yo le dije, ya tú con la cortapluma, con la cuchilla, mientras yo meaba, y después nos turnamos, y de ahí la sensación era que estamos en peligro total, porque dije, el tipo se despierta, ve que, no, no, Mm. no, perdón, primero meamos, y después yo dije, nos tenemos que ir de aquí, porque Mm. no me gustó la idea de que estuvieran los dos camioneros ahí, de que el tipo que estaba en la estación de servicio era
yo estaba muy nerviosa, quedándome ahí como víctima, no quería. Y ahí fue donde Sí. se me ocurrió, vamos caminando, porque se veía de lejos una estación de servicio, se veía la luz de algo. Dije, caminemos, capaz que sea mejor. Y ahí cuando íbamos caminando, partiendo, se me ocurrió cortarle, dije, ¿cómo nos vamos? Bueno, la cosa es que ahí partimos caminando, muy como en la historia tuya. Yo le Mm, dije, ok, camina como hombre, camina como hombre. ¿No? Así empezamos, y sí. me acuerdo que empezamos a cantar una canción de una obra de teatro para que nos diera fuerza, así, caminamos, también Mm, con la misma sensación, por eso me imagino chiquitita. como estabas tú sola, porque nosotras dos, y llovía, Mm, así, carretera oscura también, la cosa como el pasto de las orillas, como que te llega hasta la rodilla, todo negro, oscuro, y caminamos, y llegamos a la otra estación que se veía más luminosa. Ya, ok, llegamos, entramos y habían dos tipos. Y estos tipos, el otro apenas lo vimos, yo no me acuerdo mucho, pero estos dos tipos eran más raros, era como un viejo y un joven, y se empezaron a lanzar miradas raras entre ellos. mm, Entonces, y nos preguntaron qué van a hacer, y dije, estamos esperando el siguiente bus para llegar a Curitiba, creo que era la ciudad. Y, y nos empezamos a poner nerviosos porque eran bien feos los tipos. Y yo dije, ¿sabéis qué? Hagamos dedo o pidamos a las personas que, porque ahí sí pararon algunos autos, no muchos. mm. Me acuerdo que fuimos a pedirle a una persona, me dijo, no, yo voy para el otro lado. Sí, Después, pero eso por sí me último que te acuerdo, sacara de ahí, sí, me esa acuerdo persona. de que Mm. le pedimos a otro que iba a Curitiba y le dio miedo, no sé qué le pasó, y nos dijo que Tu no. Y a mí, cortapluma. porque yo, claro, yo pensaba, pero si somos dos niñitas, que se ve que Mm. somos inocentes, ingenuos, ¿cómo no nos va a llevar? ¿Qué miedo le da? No, dijo que no, y me acuerdo que eso me dolió, verlo partir hacia la ciudad. ¡Qué frustración! Y la energía, y ahí viene la intuición, la energía entre ellos dos, entre los tipos que estaban ahí, diciendo que todo era más luminoso, era muy densa. Se Mm. empezaron como a hacer señas, y eso a mí me dio mala espina. Y Sí, estuvimos, no sé, debe haberemos estado unos 40 minutos ahí, y ahí yo le dije a mi amiga, no, harto. tenemos que pararnos en la carretera a hacer dedo a los Mm. autos que vengan. Y ahí vi la hora, no, y ahí se juntó todo, porque vi la hora y resulta que ya eran las 5 de la mañana. Si Y el nosotros estábamos camionero. haciendo, venía el camionero que se iba a demorar un rato en arreglar las cosas, nos iba a ver haciendo dedo y ahí. Y me acuerdo que ahí pasa un bus, no estaba oscuro Ya. todavía, pasa un bus de pasajeros y yo le pongo una cara Y ahí te que tiraste encima, el sí. chofer, Sí. el chofer paró, nos abre la puerta y yo le digo, por favor, llévenos. Y él dice, suban, suban. No, nos vio la urgida. Mm. Y ahí, igual que tú, nos subimos. Todo esto para mí, el control de todo eso lo tuve yo. Mi amiga, Ujú. no me acuerdo nada, porque mi amiga para mí era la que me decía, atrévete, atrévete. Y teníamos experiencia, pero también era la que nos podía meter en líos tremendos. Sí. Y me Ahora, en acuerdo ese de lío la que, metiste tú, cuando porque cierro tú la le puerta cortaste la cuestión. y parte el bus, veo al más joven de los Mm, tipos. Espérate, que mm. esto lo tengo que hacer para que vean lo que hizo. No sé, ahí donde la intuición no falla. Cuando nos bajamos, o sea, nos subimos al bus y el bus parte, veo al tipo que nos está mirando y el tipo hace esto. Sí. Sí. Mm, Y ahí, cuando yo veo de la que nos salvamos o las posibilidades, mm. yo me siento, me acuerdo, en los escalones del medio del pasillo y me largo a llorar. Sí. Y lloré así, un buen rato. Mm. Y ahí Esa fue también, se te cae la coraza del guerrero. Mm. exactamente, ahí Sí, po. jabonado. Eh, Sí, Fue todo mezclado, si te das cuenta, nunca vamos a saber si realmente podría haber pasado algo. claro. Los tiempos quizás fueron exactos. Mm. eh, bueno, eso me hizo valorar mucho el poder viajar por Chile, que tiene estas estaciones de servicio que son verdaderos paraísos. Fantástico. Sí, fantástico. Sí. Vamos a Así repetir el que disclaimer. Igual viajen. Solo estamos contando esto, pero igual viajen. sí, Que no les dé es que estas miedo. cosas pasan. Estas cosas Sí, pasan. estas cosas son para que la gente esté atenta y para que Sí. confíe en su intuición. Esas son las dos cosas como más fuertes Mira, de ambas historias, yo como, encuentro. A veces hay que ah, hacer cosas, porque uno está, no bueno, sé, entre tú y yo no podía quedarme ahí, no podía quedarme hasta el otro día, porque el otro día iba a tener el mismo problema.
había que tomar acción. Pero afortunadamente estábamos bendecidas. Sí. Eso, sí. Sí, hay una cosa como un dato importante para cuando uno viaja. Ujú. Los momentos y los lugares más peligrosos, que por lo menos yo he visto, tienen que ver mucho con carreteras, Sí, o sea que sí, en momentos peligrosos, o sea, las carreteras, obviamente que de noche, los momentos, hay dos momentos donde uno, y esto aquí se mezclan cosas, no solamente un tema con los humanos, sino es que en el mundo brujo, en el mundo chamánico se le llama la rajadura entre los mundos. A veces desde esas rajaduras aparecen los seres más demoníacos o los seres más luminosos. Y eso depende de cada quien. Puede tener más fuerza o al atardecer o al amanecer. mm, sí, Y sí, esos es momentos verdad. que estarse moviendo es mejor evitarlo, a menos que estés adentro de un autobús. Es Que mejor también hay que buscar estar sitios atento. seguros. Sí, Sí, ahí les tiro un tip al tiro. En el autobús siempre amarrarse el equipaje al pie. al pie, sí. No, nunca dejar el equipaje solito ahí, no, amarrárselo. Y ahí puedes dormir tranquilo. Sí, Cualquier cosa la vas a sentir. Un dato de bus. Y tratar de nunca dejar el equipaje abajo también. En muchas partes de Latinoamérica principalmente están estos como los polizones de buses que te paran el bus en cualquier parte y te sacan el equipaje. Entonces abajo, si es que es necesario, un poco de ropa nomás y nunca un documento. Jamás despegarse de los documentos. Mi sí. abuela cuando viajé me hizo una carterita con un elástico. Sí, sí, ¿Cachai? sí, yo Que esas también. como monederitos, una carterita y yo me lo ponía acá en la bolsita. Sí, Esa muy salvadora, muy linda la carta. sí, Eh, y considerar también que cuando uno viaja con mochila, eh, uno se nota, la gente sabe que eres viajero. Y siempre hay gente que no es sí, mala, pero que es su momento de que se avivan, como decimos acá, y mm, que si pueden sacarte algo, lo van a sacar. sí, Por eso hay viajeros y viajeros. El turista es una cosa, el viajero es otra, pero el turista en general siempre es blanco de personaje. Y aquí da para la segunda que te había propuesto. Porque en general siempre hay experiencias de gente que le roban el equipaje, que te roban los mm, documentos, que te roban siempre. Eso es muy sí. común en los viajes, por eso hay que ir desprendido. Tampoco viajar con aquellas cosas que tú atesoras y valoras, mejor Ah, dejarlas en no, casa. pues, sí. Y de todo, creo que se los dije la otra vez, de todo se puede comprar en cualquier parte. Cualquier cosa la puedes encontrar. Ese pinchecito que tengo, no, lo puedes encontrar. Ese par de zapatillas también. Viajar ligero. Viajar ligero hace que uno sea menos una oportunidad para el otro. Que uno tenga menos que perder y uno tenga menos que ofrecer también. Sí, Claro, al final estás en ese circo, pues, y se nota. Ahora, independiente de que se note que uno es viajero, eh, habíamos hablado de tirar algunos tips. Así que para otra les sí, cuento cuando pasó dale. algo, porque en honor al tiempo ya estamos. Eh, habíamos hablado de tirar algunos tips para que estén más seguras. Y yo creo que uno muy importante es mezclarse. Siempre vestirse, no como si fueras un turista, vestirse de la forma en que se viste la gente de las ciudades. Y eso te saca inmediatamente. Ahora, si es que tú estás en una ciudad en que toda la gente es negra y tú eres blanca, ya, está ahí jodido, ¿no? Nada te puede sacar de ahí, pero en las ciudades latinoamericanas al menos, uno sí se puede vestir. Y andar con una ropa, a mí siempre los viajeros, yo me quedaba en hostales y la gente me decía, ¿por qué tú te vistes así? Como que te vistes bien. Y es por supervivencia para mí. O sea, me carga andar con estos pantalones como de 1000 bolsillos y todo,
Pero para mí era más que eso, era supervivencia. Porque cuando te mezclas, eres invisible. Y eso es sí, bueno. Y también no quedar tan en evidencia, no hablar tanto de pronto. Hay ciudades en las que uno puede imitar los acentos. Y eso trae sí. mucha ventaja. En las ciudades latinoamericanas, si está en Perú, en Bolivia, uno puede tener un pequeño sonsonete. No te va a salir perfecto, pero al menos va a quedar para la duda. ¿De dónde es esta persona? Ah, no estoy seguro si es de aquí o de aquí, ¿no? Yo he tenido hasta descuentos con ese truco. Bueno, así como el museo, no sé, 5 para la gente de acá y 10 para los extranjeros. En Bolivia me acuerdo Sí. que es muy fácil imitar el acento de Santa Cruz, ponte tú. Entonces me da un ticket, sí, claro, y más barato. Eh, Observar, que es lo que hemos hablado todo el rato, observar, estar atento, estar presente. Eh, la otra historia no la alcanzo a contar, pero lo que me pasó por no seguir un instinto. Por no seguir un instinto de yo sé que es para allá. Agarrar el Mm, celular, ponerme en evidencia, che, 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 y ahí los demonios, como tú dices. Y en otras partes también recordar que uno es latinoamericano. Me lo anoté en mis notas. Recordar que uno es latinoamericana. Y que probablemente la ciudad en la que estés es menos peligrosa que tu ciudad. Entonces, estar atento, pero estás en las mismas condiciones. Estar como un gato muy atento, pero tenemos ese plus que no tienen las europeas, ponte tú, que nosotros sabemos, nosotros olemos el peligro, estamos acostumbrados. Olemos el sí. peligro cuando nos van a robar, olemos el peligro cuando nos quieren hacer otras cosas de otro índole. Y eso nos da una ventaja. Yo he estado con amigas europeas y yo las encuentro unas pollas, pues, sean de la edad que sean. Así, miran para arriba y yo así, atenta. Eso, eso siempre. Y tener un plan. Eso también lo tenía en mis apuntes. Hice la tarea, ¿viste? Tener un plan, Ujú. aunque sea mentira, que eso lo tengo que explicar. La gente cuando quiere hacerte lesa o, no sé, sacar algo de ventaja sobre ti, siempre te va a empezar a preguntar para que tú dudes. Y cuando tú dudas, ahí se mete. Sí. Entonces, siempre decir, ok, quizás es mentira, yo no voy a ir de A a B, pero le voy a decir que voy de A a B y que allá en B tengo un amigo. Tengo un amigo que me está esperando a las 5 de la tarde del bus de mañana y eso te salva. ¿Sabes? Porque hay alguien cerca, porque te ven lejos, te ven que tú estás, soy chilena, estás en, no sé, en Brasil, en México, y lo que tú hablabas al principio, tú puedes llamar a tu mamá, a tu papá, no van a llegar, pero si tú le dices a alguien que tienes un amigo en la siguiente parada, esa persona sí puede llegar. Y eso siempre es un plan que te puede salvar. Sí, No sé si tenéis más tips. sí, sí, iba un poco por eso, que de repente a nosotros nos han inculcado mucho el tema de ser transparente y de decir la verdad. Ah, Y sentimos, nos han educado como para sentir culpa por no sí. decir la verdad. Pero una Mm, cosa es mentir descaradamente para salir ganando en las relaciones y otra cosa es no decir la verdad cuando eso te va a salvar. ujú, Eh, hay veces que en México se me acercaba gente, se me acercaban hombres principalmente, para acechadores, sí, son sí, po. mujercitas, y, y me hablaban y me trataban de decir o en español o en inglés. Okay. Bueno, esto no es tanto para salvarme, pero cuando estaba ya hasta aquí, porque cuando uno viaja de repente quiere mirar y atestiguar y viene, Mm. viene el tipo que te dice qué hora es y qué sé yo, de dónde eres, te dice en inglés. Entonces yo ay, me acuerdo que una vez le dije a un tipo, le dije, "Ich komme complicaste ni what porque has nicht so bocado para que me hables de fruto". Y el tipo me dijo, en inglés me dice, eres de Ucrania. Es que tu barraca es ni foto, marico, y el tipo de Rusia, y no le paré de hablar así.
inventado, yo sé inventar eso. Y le hablé, hasta que el tipo se puso muy nervioso Bueno, eso. y se fue. Sí, eso pasa mucho Mira, en Marruecos. Ponte tú, yo fui en- sola a Marruecos y te siguen. O sea, esa cuestión es descarada. Te siguen oh, de 3 o 4 gallos y te siguen cerca y te hablan acá. No te tocan porque como que su religión no se los permite, pero te hablan acá y tú les dices como, o sea, en español, no hablo tu idioma. Y te hablan un poco en español. Ah, hola, ¿cómo estás? En inglés. No, I don't speak English. Y te hablan en inglés. Y le hablas otro idioma y te hablan en otro idioma. Es que son tremendos, son tremendos. Y no pero hay son cómo así. sacárselo, es terrible. Hasta que tú le decís Qué como, lindo viene mi marido caminando contar. atrás. Y ahí desaparece. El poder del marido imaginario. Qué terrible. Sí, mira, Atroz. yo creo que tú tienes más historias que yo con respecto a eso, porque tú has viajado mucho. Yo, yo viajé, pero no tanto. He viajado Mm, por varios lugares, viajé sola y viví un tiempo. Y sí, mientras vivía, hice paseos mm, eh, y principalmente para mí fueron grandes viajes porque a mí siempre me gustó sacudir mi percepción. Entonces mm, nunca me tomé ni un viaje, ni aunque fuera a 20 kilómetros de ahí, nunca me lo tomé como simplemente un viaje, sino, eh, digamos que siempre fui como una especie como de viajera psicodélica, pero sin necesidad de mm. tomar ni consumir nada. Solamente con el hecho de moverme a un lugar donde me daba cuenta de que nadie me conocía, me sacudía mucho. Era muy Muchísimo. intensa la forma en que percibí todos esos viajes. Y dentro de eso, del tema de las mentiras o no mentiras, inmediatamente empecé a usar otra forma de hablar, o me daba Mm. cuenta que alguien me decía, hola, ¿de dónde eres? ¿Cómo te llamas? Y me daba cuenta que, ¿por qué le tengo que decir mi ¿Por nombre? qué? Sí. Si no, a Y ver, es es, alguien que puede conocer un ratito, uno y es tiene feeling, de repente dice, divertidísimo. sí, quizás Divertidísimo. quizás si hay afiance como para hacerse amigos Sí, para po. siempre, después le dice, mira, la verdad es que mi nombre es este, pero Mm, nunca decía dónde era. Y me acuerdo también una vez en Chiapas, yo viajé mucho por Chiapas, en esa época estaba todo lo que era la Revolución Zapatista, entonces había mucho militar. mm, Y allá muchas veces yo entré y salí y te timbraban 15 días y tenías que ir de nuevo a la migración y pagar mm, de nuevo. Y entonces yo dejé de ir y yo anduve ilegal mucho tiempo. Crucé la mm. frontera con Guatemala, sin mis invisibles, sin nadie me ve. Y me acuerdo que una vez en el bus se subió un militar eh, a pedir los Identificación. papeles. Mm, Y no se acercó, me los pidió, pero ahí yo ya había observado. Entonces hablé muy así, muy modulado, y me hice la loca. Le dije, pero si yo soy mexicana, necesito papeles para viajar en mi propio país. Mira, cualquier mexicano diría, no estás hablando mexicano, no pero yo importa. aprendí que La Chiapas duda, la duda. es en el sur. Y si me preguntaban, yo iba a decir que era de Guadalajara, donde en Guadalajara o Ciudad de México hay más fresitas que son como más rubias, qué sé yo, porque en Chiapas son todos bien morenitos, con mucho, Sí. mucho, mucho tinte indígena, entonces no iba a pasar por ahí. Entonces les modulaba muy bien y le dije, y me dice la loca diciendo, no, es que no traje mi pasaporte porque yo pensaba, la chica fresita tonta, pensaba que Tonta viajar en también. mi país no Sí. necesitaba una documentación. Y me dijo, pero Mm, señorita, usted está en Chiapas, necesita. Ay, perdón, le decía, pero si perdone. quiere, yo vivo en Guadalajara, si quiere podemos. Y así empecé a engrupirlo. Bueno, y él ni lo dudó, nunca lo dudó. Entonces me dijo, bueno, ok, para la próxima tiene que viajar con sus papeles. Sí, sí, muchas gracias, le decía. Ese tipo Sí, de está cosas bueno, sí. uno tiene que tener chispa. Sí, tiene ¿Sí? que estar vivaracha. Sí. Sí. ¿Y qué más habíamos dicho? Como sacrillucha, pero es que se nos pasó la hora tan rápido. Sí, no, ¿Cómo la otra sacarnos? era comentar ¿por qué ya nos estamos acercando al momento? No, todavía Sí, falta. No po, estamos casi. Sí, la otra era contar una anécdota donde te vieron la cara, ¿cómo se dice? ¿Te vieron la cara? la cara tonta, la cara No tonta. porque Sí. hay muchas historias de asaltos, pero en mi Mm. caso tenía una historia, ya cuento la mía y después contáis tú algo. Dale, Y ahí dale, dale. salimos. Pues es que Y ahí para mí, salimos.
Le juramos que terminamos. me había contado historias de México, y México, qué terrible, que siempre te asaltan y que te secuestran y que te roban. Y cuando yo me fui a vivir ahí, llegué y en menos de 15 días el chico que me arrendaba se fue y me dejó ¿Ya? sola en la casa, le arrendó una habitación a una australiana. Y un día me tocan la puerta y abro y aparece un tipo, un mestizo, parece muy, muy indígena, pero no, bien mestizo también. Y me mira y me dice, ¿aquí no vivía un gringo? Me dice, hola señorita, ¿aquí no vivía un gringo morenito? Y sí, digo, sí, pero ya se fue. Y me dice, chingado, lo que pasa es De que plata. yo a veces cuando estaba con problemas económicos o algo, mire, yo soy y me pasa una tarjeta, yo trabajo aquí, en la ciudad de acá, y me empieza a hacer la presentación, y de que él de vez en cuando necesitaba ayuda, le pedía al gringo algo de dinero prestado, y que él se lo devolvía, y usualmente se lo metía Es en un muy sobrecito, se vivo. entregaba Es muy y vivo. me cuenta todo esto. Y yo le digo, no, pero ya no está. Y me dice, oh, es que mire, la verdad es que qué pena pedirle, pero... Y me cuenta que su hijo estaba con su hijo menor, enfermo, y que estaba ¿Ya? necesitando un poco de dinero prestado para comprar la medicina y qué sé yo. Entonces, y me pidió algo, yo estaba recién llegada. Entonces, bueno, le di dinero, le dije, no hay problema. Me dice, yo se lo devuelvo después, si no está, se lo rojo por debajo de la puerta. Ok. Yo igual lo di por perdido, ¿no? Mm. Y al día siguiente aparece de nuevo, ya con una cara de... Yo estudié teatro, ¿no? Tengo que decir esto, con una cara así de súper complicado y me dice que su hijo está muy mal, Mm. que está muy complicado y que tenía que ahora sí llevarlo a un hospital o llamar a un doctor porque realmente estaba súper complicado el tipo, entonces me pide más dinero, me pide como el doble. Y, y, y me llora bastante así, pero como no era como que lloraba, sino que se veía todo el rato como compungido, como que Compungido. guardaba, como que trataba de controlarse. Bueno, ok, Mm. le pasé más dinero. Y luego llega en la mañana siguiente, me golpea la puerta y su cara era una cara de un tipo demacrado. Y me Mm. dice que su hijo no pasó la noche, que su hijo murió. ¿Ya? Y que lamentaba mucho, que sabía que me había pedido dinero varias veces, pero que ahora estaba yendo por toda la calle y que los de la funeraria que estaban al lado, cerquita, me dice los de la funeraria se iban a poner con el ataúd y que estaba haciendo una colecta para ponerle la ropa, comprarle una ropita a su hijo Ya, eso y es ya que te pasaste de la mentira. 50 o sea, pueblos. O sea, te mataste al yo, hijo. yo cuando apareció en la mañana y vi lo que hizo, yo ya no puse en duda. De Sí, hecho, me pues, invitó, claro. me dijo, estamos aquí a la vuelta, en la calle no En sé el cuánto, no sé funeral. cuánto, si quiere venir conmigo, lo estamos velando. Y yo que me gustaría agradecerle, venga conmigo al Qué velatorio. heavy, Y qué yo le heavy. dije, no, yo andaba con el budismo tibetano, que los muertos y la cosa. Y le dije, no, no, gracias, te agradezco mucho, pero no. Y bueno, y se fue, porque me quedó de contactarme después. Y Mm. bueno, pasaron los días y no apareció nunca. Y después me encontré con una alemana que me dijo, a ver, descríbemelo. Me dice, pero ese tipo es súper famoso aquí, pero él pide, por ejemplo, que un kilo de tortillas mexicanas salía 10 pesos. Él te decía, dame 100 pesos para comprarme tortillas. Entonces todos se reían de él porque era ridículo. Con 100 pesos iba a comprar un turro de Un tortillas. camión de tortillas. Claro, era como evidente que el tipo, pero conmigo, a mí, yo le dije, ¿sabes qué? A mí siempre me va a quedar la semilla de que Mm. podría haber sido cierto. Y si fue una actuación, le pagué poco por la actuación. Y si como dicen, la pagada de piso de llegar a México, Sí. porque a mi hermano la Sí. raptaron en un taxi. O No sea, te puedo creer. esto que hicieron conmigo fue Pues una nada. clase de Sí. actuación que Mm. aplaudí. Sí. Y la alemana me decía, no, si es él, si es él, si es. Yo no, nunca logré, o sea, quedé 50 y 50. Podría haber sido él como no podría haber sido él, y simplemente fue alguien que le sucedió, o si no, era, no sé, era Increíble. un El acechador de Oscar. tomo y lomo. Y no Un tengo Oscar historia acá. yo de asalto y cosas así en viaje, ¿sabes? Que yo siempre tuve un buen ángel. Sí. No, yo tengo esta del asalto malo. ¿Qué te cuento? ¿La del asalto o te cuento una chistosa de scam? De plata. Cuando no me robaron plata. O casi. La chistosa de plata, dejemos las La cosas chistosa de terroríficas para más plata, adelante, sí, para que no se nos para que espante uno. terminemos bien. La que terminó bien. Ya, Ya, te voy a contar una.
antigua, muy antigua, que fue en viajes anteriores que yo hacía con mi expareja. Estábamos en Bali y en Bali los billetes son muchos, o sea, tú te puedes cambiar $10 y son millones de billetes, o sea, es que es absurdo. Y son billetes, no hay monedas, es solo billetes. Y Bali es una locura, o sea, yo me imagino que ahora está más loco, pero Bali es una locura. Tú vas por una calle y toda la gente trata de tener algo de ti. Están todo el rato, massage, massage, cambio, massage, todo el rato. Es un circo. Y, y más los europeos que están todos borrachos por todas partes. Es una locura. Y vemos, y necesitábamos cambiar plata porque íbamos a hacer un curso de masaje balinés. Y el curso de masaje debe haber costado, no sé, 100 lucas chilenas, 100.000 pesos chilenos, que son como $100 más o menos. Pero para la moneda de allá esto era una fortuna. Y teníamos que cambiar $200, ponte tú, $200, que deben haber sido 37.000 millones de balineses, ¿ok? Entonces ya estábamos caminando y vemos unas partes que se veían como bien. Allá no ves bancos, o sea, no, lo único que ves son casas de cambio como que tú decís, no sabes si es legal o ilegal, uno no sabe mucho, no entiende mucho, no entiende el idioma, no había internet en ese tiempo. Ya entonces, ya, ¿cuál nos metemos? A esta. Y hasta se ve más o menos, sí, se ve más o menos. Y el gallo, ¿cómo se ve? La persona que está ahí, ya más o menos. Nos metemos, eh, y este tipo nos dice, ya sí, pero es que no tengo tantos billetes, vamos allá atrás. Y yo le digo a Mati, le digo, no. Y ahí mi instinto, ¿cachai? Mi instinto, no quiero cambiar aquí. Y él me dice, no, pero si la persona se ve bien, no estoy de acuerdo con esta decisión. No, tranquila, si vamos a estar bien. Ok. Y yo, pero con toda esa cosa que uno siente, si uno tiene mucho más instinto que los hombres, eso está claro. Pero de repente uno no quiere ser tan pesado, ¿sí? No quiere pasar a llevar tanto, quiere que el otro también tome sus decisiones, más en una relación, pues, que tiene que ser un poco más del equilibrio. Eh, y ahí vamos para allá y esta persona empieza, o sea, es que no tengo papeles, pero a ver, ahí, empieza así, a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 1000. Y le pasa a él y le dice, ahora cuenta tú. Bien, me parece. 1, 2, 3, 4, ya, bien. Y después lo toma de nuevo él y dice entonces 1, 2, 3. Y yo lo miro y le digo, cuenta de nuevo. Dice, y le dice, ¿puedo contar de nuevo? ¿Y por qué quiere contar de nuevo? ¿No confía en mí? Y yo le digo, no, 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 yo no confío en ti. Y le empieza a hablar a él, porque son países machistas. Y a mí me tiran a un lado, se mete otro tipo, a mí me tiran un poco al lado y le dice, yo voy a hablar contigo, no voy a hablar con esa mujer, en inglés. Y este hombre se pone un poco nervioso, también, obviamente, porque vienen dos hombres. Y cuenta, dice, ya, mira, para que estés tranquilo, toma, 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 cuenta. Y él empieza a contar, 1, 2, 3, y dice, ya, entonces, y lo agarra así el fajo de billetes, entonces, y hace así, es que te lo juro, hace así, toma, aquí está tu plata. Y se la pasa. Y él quedó, yo quedé con una duda tremenda, y él quedó como, pero si yo la conté, es que te hacen un cuento del tío increíble. Ya, agarramos la plata, era un montón de cosas, la metemos ahí, al bolso, llegamos al hotel donde estábamos, que era un hotel chiquitito, allá todos se llaman Ketut, porque allá tienen 4 nombres, 4 o 5 nombres, entonces casi todos tienen los mismos nombres. Uno de esos nombres es Ketut. En la película de la Julia Sí, Roberts también que sí, tú. Sí. sí. Entonces llegamos al hotel de Ketut, y Ketut era un hombre balinés, pero era un hombre estupendo, grande,
moreno, bonito, un hombre muy bonito. Eh, y yo me acuerdo que nos metemos a contar la plata y yo ya sabía. Y yo le digo, no está hasta la mitad de la plata, la mitad. Y yo me pongo a llorar, pero como de impotencia, ¿sabes? Como te dije que esta cuestión iba a pasar esto, como yo tuve esa intuición, quise irme, te lo dije, y ahí nos agarramos, por supuesto, te lo dije, pero es que yo no sabía, ya. Y, y él sale afuera, compungidísimo, él sale afuera, y estaba que tú, y me dice, ¿y qué les pasó? No, lo que pasa es que cambiamos una plata acá y acá y nos cagaron, o sea, nos robaron plata. Y que tú, yo lo veo desde la cama de adentro y que tú te agarras, es como que florece. Era una cuestión más grande y más imponente. Y le dice, ¿te acuerdas dónde es? Sí, vamos. Y este gallo agarra una moto como una motoneta chiquitita, y lo monta, a mi ex lo monta acá atrás de la motoneta. Le dice, agárrate, y yo los veo, y Mati abrió la puerta antes y me dice, me va a llevar a no sé qué, pero tengo que ir, como tengo que ser igual de hombre que tú. Y después me cuenta que lo monta en la motito, chiquitita, los dos grandes, y van y me dice que este gallo con la motocicleta se metió adentro de donde los gallos cambiaban plata, con la moto entera adentro, se bajó de la moto, que era alto, para los balineses de ese gallo era enorme, y les dice, supe que estafaron a mi amigo, y a mi amigo nos estafa, y quiero que me devuelvan la plata ahora. Y Mati me decía, y yo con este tremendo ser humano al lado, yo no podía achicarme, entonces le dije, sí, ahora. Y como que los intimidó y les empezó a decir que por eso los turistas no iban, bla, 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 bla. Y pasa, no sé, media hora y vuelven estos dos en la moto, cagados de la risa, con la plata de vuelta, ¿podéis creerlo? Y fue una historia muy chistosa, muy chistosa. Oye, Y yo ¿sabes en qué la me casa, encanta? pero con los pelos de punta, pues. Yo quería Yo pero creo ir que yo. la próxima voy a tener que seguir contando esta historia porque mientras la vez me acordé de otra súper Sí, loca. pues si Y se nos la pasa la idea vida. es contarla con los detalles porque es entretenido. Y a mí me gusta porque son Sí, pues. como películas. Bueno, para la gente, una de las ideas con Denise que yo le propuse es hablar de, de la historia, de las anécdotas, sin el resumen, porque usualmente la gente cuando se cuenta cuentos, la Sí, mayoría de la gente que yo he visto, cuando cuenta sus anécdotas, eh, sienten como un dejo como de pudor. inseguridad, como si sus anécdotas no fueran interesantes. Entonces, eso hace que las acorten Mm, y, por ejemplo, a mí me pasa que cuando me cuentan una historia, yo empiezo a ver, como en mm, las películas, tengo una imaginación increíble, entonces empiezo a ver en colores. Si las personas se insegurizan con lo que están contando o tratan de resumir, obvio que veo menos y la historia no es tan entretenida, pero cuando la gente le pone los detalles, yo veo todo, ¿no? sí. Y eso es algo que en una realidad que estamos viviendo hoy, donde está todo en TikTok y todo es filmado con el teléfono, Rápido. eh, no es raro. La gente ya no cuenta sus propias historias y yo creo que eso es súper importante. A mí me gustan los cuentos, las anécdotas, las experiencias, porque no es lo mismo, o sea, no todos somos cinéfilos ni podemos grabar lo que estamos viviendo. Por mucho que tú tengas una experiencia y saques el teléfono no va a decir lo que tú estás viendo, lo que tú estás sintiendo, los rollos que Mm. uno se pasó, los errores que uno cometió, porque no, mira, hay tanta historia, yo sé que tú tienes un montón de cuentos y yo también tengo, se me van prendiendo muchos más. Sí, Este pues que te cuando tú conté, contás y a mí también. Mm. sí, se van prendiendo muchas historias, entonces ahí tenemos que irlas como escribiendo, porque en cuanto Moderando. a temas de que nos hagan las lesas, que se tratan de aprovechar, yo creo que esa es una de las grandes cosas, en todos los niveles.
¿no? montones, Después también ahí montones. podemos hablar de los romances, de la gente divertida que ¡Uf! hemos conocido, porque hay cada personaje de cada país que uno conoce, que es súper entretenido. La verdad es que me encanta. Súper Por eso yo entretenido. se me ocurrió conversando contigo que hiciéramos este programa, principalmente, yo sé que la gente lo va a disfrutar, pero principalmente yo lo disfruto. Me encanta Nosotros, que me es cuenten para historias. nosotros terminar la semana. Sí. Oye, Sí, y con lo que dijiste, se me ocurrió otro buen tip que se me había ido. Siempre hay que seguir a la gente. Siempre hay que seguir a la gente. Si tú ves un montón de personas que son locales y tú no sabes dónde ir, síguelo. Si nosotros somos como las hormiguitas. Entonces uno lo sigue, cheque, 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 y empieza a parar la oreja. Como, ay, no sé dónde el pueblo, no sé cuánto, no sé cuánto cuesta el colectivo, ponte tú, que es algo que es súper fácil, como de que te hagan de esa. Y empezáis ahí a hablar con la señora, siempre hablan con la señora. Como, sí, Olga, yo sé cuánto, porque quiero sacar mi cambio, para que me den el cambio justo. Y ahí hacerse como amiguitos, preguntar en uno más, porque de repente uno lo ven muy, la gente de repente cree que uno tiene mucha plata cuando tampoco es así. Entonces dice como, ay, qué bueno que se lo caguen a este. Eh, pero no, por eso hay que corroborar, preguntar a harta gente, preguntar los precios bien, andar con la plata justita también, no hacerse el millonario. Y también a veces dejarse engañar cuando se puede. Como en tu caso, que es como tú podías en ese momento, y fuera o no fuera verdad, quizás esta persona sí lo necesitaba, pues sí, al final la plata es un intercambio de energía nomás, quizás sí. necesitaba tu energía. Yo Y a imagínate, veces uno se ríe, cuando sí, se yo puede venía está de haber bien. estudiado teatro, de haber trabajado en televisión, de haber hecho cine, Sí, pues, y la mejor actuación que he visto ha sido la de este personaje. claro, tú Y todo le bien, pagaste, y le todo pagaste su bien. actuación. Sí, sí, fantástico, fantástico. Y sí, siempre hay que, hay otro dicho de las abuelas, donde vas, haz lo que vieres. Haz lo que vieres. Si la gente te saca los Muy zapatos, te saca importante. los zapatos. Si la gente come con la mano, come con la mano. Sí, Y sí. siempre sí, siempre pregunta, conversa con la gente. Mira, nosotros, yo te había contado que el primer viaje que fue con mi amiga, la primera vez que tuve una aventura fue con mi amiga y que habíamos comprado este pasaje para Porto Alegre, que lo conté en el Mm, cuento el viernes pasado, y lo primero que nos sucedió fue que la gente nos dijo, no, si Porto Alegre no es entretenido para ustedes, chicos, sigan de largo. Entonces, mi primer viaje, mi primer contacto, mi primer sí. bus, ya fue lo que la gente dice, oye, vayan a tal lugar. En Mm, general, el viaje a Brasil, ese, nosotros no teníamos presupuestado ir a ni un lugar. Todos fueron puros datos de gente que fuimos conociendo. sí, pues. Mm. Sí. Y Sí, ahí una hay mucha riqueza afuera en la gente local. Y uno tiene que estar abierto a eso, si para eso va, a Sí, porque conocer. lo otro que no es lo típico, y sobre todo hoy en día que la gente tiene teléfono, si tú planificas algo con el teléfono 100% turista, te Mm, vas a encontrar con lo clásico y las probabilidades de tener una aventura y de ver algo distinto a lo que vas a sí. encontrar en TikTok o en los viajes normales es difícil. Pero si tú le Mm, preguntas siempre a los locales, conversan, ellos te van a dar datos que no le dan, que los turistas no mm, van a ver. Hay muchos datos que solo se cuentan de boca que la gente sí. no los va a dar por internet. Entonces, siempre hacerse Gráficas de amigos, comida. Sí, sí, siempre hacerse todo, amigo. Tener el corazón abierto para viajar es lo más importante. sí. Bueno, y a ver Ya, si vamos conociendo a alguien que viaje, la idea es que nos comenten, vamos subiendo esto, lo dejamos en nuestros Instagram, y yo también lo estoy subiendo a YouTube, el Faloga, hice una playlist, que bueno, este es el segundo capítulo, que se llama Viernes Viajeros. Así que súper. si alguno de ustedes en el futuro viaja, ahí coméntenos. ¿Ah? Y díganos de qué quieren que les hablemos también. Sí, Porque también. anécdota hay en estas cabezas, Sí. pero a veces tenemos poca inspiración queremos contagiarnos de sus inspiraciones. ¿Qué les preocupa? ¿Qué les importa? ¿Qué quieren escuchar? Eso. Claro, tips viajeros Vamos. y lugares, pues, para ver si de repente también hemos Lugares. estado en esos lugares. Sí, más Sí, probabilidades tú, porque tú has viajado más, claro. de, de que Pero sí. ya chicos, Ya pues, estamos. Denise, Un un gusto, gusto, que estés bien, que tengas un lindo fin de semana igualmente para todos, que y tengan lindo para fin de todos. semana. Disfruten. Chao, chao.
Chau, chau. Ay, se corta. Ahí está.